de 7 a 9 de la mañana por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero. No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 ya de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 19 de diciembre del año 2017 y como todas las mañanas quiero hacerle llegar a nuestros oyentes que esta hora están sintonizando ya el 104.7 de la FM aquí en RBC. Gracias por la sintonía, muchas gracias por estar siempre acompañándonos. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de un grupo importante de radioemisoras que a esta hora de la mañana retransmiten el programa en distintas regiones del país. Esto es posible gracias a la generosidad de la Red Nacional de IDL Radio, que está no solo muy atenta, sino muy amablemente comprometida con este proyecto que solo tiene sentido también porque estas radioemisoras y colegas de distintas zonas del país se suman a esta tarea. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión. Ayer, por ejemplo, conversaba con los amigos y colegas de Radio 1 en Tacna, donde tienen un canal de televisión y transmiten el programa de 2 a 4 de la tarde. Un saludo a todos los tacneños y tacneñas y también a todas las personas que nos siguen a través de canales de televisión en otras zonas del país. Por eso hacemos un esfuerzo aquí en el programa de ir mejorando todo lo que sea posible. También la producción audiovisual para que ustedes tengan aquí una alternativa. Muchas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Hay varias posibilidades. Ahí nos puede encontrar en la página web de IDL Radio. También nos puede encontrar en la página de RBC Online. Y también puede usted, si es que, digamos así lo desea, encontrarnos en el Facebook. Ahí nos puede encontrar, nos puede seguir, nos puede escuchar, nos puede ver. Pero sobre todo puede también comunicarse con nosotros, hacernos llegar su comentario, hacernos llegar su sugerencia, hacernos llegar algunas ideas que considera se puedan desarrollar aquí en el programa. Y la verdad es que estamos muy contentos también porque ahí tenemos un alcance bastante grande y ustedes muy amablemente nos permiten llegar también a otras personas. Gracias por compartir este espacio, gracias por enviarle a sus amigos, al grupo, a su grupo de amigos, este programa para que nos puedan seguir también. La verdad que estamos muy contentos. Si no tiene esa posibilidad y nos escucha por la radio, pero quiere de todas maneras participar, hacernos llegar su opinión, pues nos puede escribir a través de un número de teléfono que tiene habilitado el WhatsApp y es el 9975-74815, el 9975-74815. Ahí usted nos puede escribir y nos puede comentar sobre los hechos que se están produciendo en nuestro país y que en el caso de esta posibilidad de la vacancia del presidente de la República tendrán el próximo jueves un día particular, un día especial, un día en el que, por cierto, vamos a ver si es que algunas agrupaciones políticas que tienen una trayectoria democrática, otras que han venido sosteniendo que son democráticas, no se dejan llevar de las narices por el fujimorismo que quiere de todas maneras el jueves cortarle la cabeza al presidente de la República. Voy a explicar más adelante en qué está metido el presidente. No voy a hacer una defensa del presidente porque creo que él es el responsable de las circunstancias en las que él está en este momento comprometido, pero digamos los procedimientos o el debido proceso o los basamentos fundamentales del Estado de Derecho tienen que ser respetados y no se puede solo porque en el tumulto y en la efervescencia quieren sacarle provecho a una situación de esta índole, de esta magnitud, seguir a pie juntillas lo que el fujimorismo pretende con su vocación. Y esto no lo digo ahora por lo que está pasando ahora con Pedro Pablo Kuczynski y la posibilidad de que lo vaquen el jueves, sino que desde iniciado el gobierno de PPK yo tenía la impresión, y cada vez con datos, informaciones y hechos muy concretos, la constatación de que el fujimorismo empujaba todo para estar en este momento. Y vamos a ver cómo administra
las consecuencias de lo que han gestado. Obviamente el presidente de la República, y ustedes lo saben, esto no tengo ya que desarrollarlo, ha hecho mucho de su parte para estar en esta situación también, entre otras cosas, la poca transparencia y la manera como él entra y sale del Estado sin ni siquiera ya saber cuál es la línea y cuál es el comportamiento que se tiene que tener cuando uno está de uno u otro lado. Pero de eso voy a hablar en un ratito. Ayer le preguntamos a través de las redes, ¿cree que las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la reciente entrevista televisada han aclarado o complicado su situación? Aclarado su situación 40%, complicado su situación 60%. Es decir, mayoritariamente la gente cree que el presidente no ha podido resolver o absolver aquellas dudas razonables que tenemos todos, por cierto, de un comportamiento que desde mi punto de vista no es adecuado, no fue adecuado. De ahí habrá que ver qué cosa es o qué significa eso y si configura o no la causal para dar cuenta de una incapacidad moral permanente, que es lo que el Congreso tendrá que demostrar el jueves. Si no es el jueves, digamos, el transcurso de varias sesiones donde tendrá que discutirse este asunto para poder dar ese paso, que no es un asunto menor. De ayer escuchaba a Guido Lombardi, que es congresista de Peruanos por el Cambio, poner un ejemplo que es interesante y que es gráfico y que puede dar cuenta de la voluntad que tiene un sector en el Congreso de hacer las cosas al caballazo, porque si no lo hacen ahora, probablemente esto se pueda desinflar con el paso de los días. Él decía, por ejemplo, cuando una persona es en el Congreso de la República, es decir, un congresista o una congresista, dependiendo del partido que sea, porque claro, la mayoría fujimorista blinda y promueve la impunidad para los suyos, pero digamos, vamos a poner el ejemplo como si las cosas estuvieran más o menos en un escenario de normalidad. Entonces, un congresista le imputan un mal comportamiento, un comportamiento distante de la ética del Parlamento, la ética parlamentaria, y lo someten a la Comisión de Ética para que se pueda determinar si es que calza en la causal para algún tipo de sanción, que puede ir, como ustedes saben, desde la llamada de atención, suspensión de 30 días, 60 días, hasta 120 días, que es el máximo que se le puede suspender a un congresista por una conducta indecorosa, por una conducta antiética, por una conducta que riña con lo que debe ser el comportamiento de un parlamentario. Entonces, un parlamentario sometido a la Comisión de Ética puede durar hasta 90 días en defenderse. ¿Por qué? Porque lo tienen que citar, porque tienen que presentar todo por escrito, porque lo tienen que discutir, porque tienen que actuar algún peritaje si es necesario, porque tienen que llamar testigos, porque tienen que corroborar la información, porque tienen que hacer varias cosas. Y no estamos hablando de un juicio penal o de otra naturaleza, estamos hablando de un juicio político en la Comisión de Ética por asuntos éticos y morales. Lo que podría ser, en el ámbito del presidente de la República, ir configurando si es que calza o no en lo que se requiere para la incapacidad moral, que además tiene que ser permanente. Entonces, regreso al ejemplo. Un congresista lo someten a este fuero, va, explica, dice si hizo o no hizo lo que se le imputa. Bueno, se hace un procedimiento que puede durar hasta 90 días. ¿Y saben cuál es la sanción máxima? 120. Entonces, si para 120 días se desarrolla todo un procedimiento en un escenario que no es penal, que no es constitucional, que es básicamente político, claro, la pregunta y lo que sorprende es por qué en el caso del presidente, en una sesión, con 1 hora, hablando el presidente y su abogado, se puede decidir no la suspensión de 90 o 120 días, la suspensión permanente, además por incapacidad moral permanente, valga la redundancia, es decir, que un hecho por el cual el presidente está siendo cuestionado hace que el día de hoy él no pueda gobernar el país porque su gobierno, digamos, es carente no solo de legitimidad, sino carente de eso que se requiere para poder ser la figura principal de un país y el mandatario en una sociedad que puede ir a la deriva por ese mal comportamiento que además es continuado o continuo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el caso de los congresistas? Claro, porque los congresistas, y aquí calza perfecto eso de Otorongo o no come Otorongo, pues se blindan y evitan ellos ser sancionados por asuntos que a veces son bastante graves. Por ejemplo, el otro día un fiscal haciendo su trabajo, un buen fiscal que se llama José Domingo Pérez, que investiga, entre otros casos, lo que podría haber sido el financiamiento ilícito de la campaña Keiko Fujimori el 2011,
¿no? Estaba desarrollando 2 allanamientos, él estaba en uno de los locales de Fuerza Popular y llegaron varios congresistas, entre ellas la ex presidenta del Congreso de la República, el señor Becerril y otros tantos, y al otro local que estaba siendo allanado llegó la presidenta de la Comisión Lavallato, que se supone está encargada de a todos por igual someterlos al mismo escrutinio, porque pueden tener vínculos con Odebrecht y todos sus derivados, y se pidió que en la Comisión de Ética se investigara. Y ahí vienen qué pasó. Ni siquiera admitieron esa posibilidad, cuando el fiscal dio muestras, primero de valentía, de que no se dejaba amedrentar por estos congresistas que querían, por supuesto, asustarlo. Pero en segundo lugar, dijo públicamente que estaba siendo sometida a una serie de actos hostiles, al punto que él ha denunciado a los congresistas por haber obstruido, obstaculizado el buen desempeño, desarrollo de una diligencia en medio de un marco de investigación que ha sido garantizado y ha sido validado por un juez, que además es el juez Richard Concepción Carguancho. En el caso de esos congresistas, ni siquiera se aceptó discutir este caso, para que vean ustedes la vara con la que se está midiendo este asunto. Digo, pongo al presidente acá, no lo voy a defender, creo que tiene una serie de problemas que él tendrá que buscar revertir, pero en términos de el tratamiento o la manera como se tratan ellos versus cómo tratan a los que no son de ellos, claramente hay una diferencia que se hace notar a la distancia. Es tan burdo lo que está haciendo el fujimorismo, es tan, digamos, impropio, es tan contrario a los estándares básicos de debido proceso, que quieren, además, con algunos parlamentarios y algunas agrupaciones políticas en el Parlamento, que lo que están haciendo es, bajo la lógica de sacarle provecho a las circunstancias, bajo la lógica de, digamos, a río revuelto también pescamos nosotros, están acompañando al fujimorismo en esto que es claramente un acto de arbitrariedad, no porque el presidente no esté inmerso en un acto que tiene que explicar, sino porque lo que menos les importa a los fujimoristas, lo he dicho ya de manera reiterada, es que se aclare ese tema. Lo que quieren es cortarle la cabeza de una vez. Y por ejemplo, hay algunas agrupaciones políticas tienen que hacer, digamos, que pese su trayectoria. Acción Popular, por ejemplo, digamos, es un partido democrático. El APRA, que ya no es el de antaño, debería por lo menos 1 o 2 repensar si es que lo que quieren es, como Velázquez Quequén o Mauricio Mulder, aparecer en la cola del fujimorismo. Si ese es el destino del APRA, de repente desde una perspectiva pragmática solo van a existir si están colgados desde, digamos, del saco de Keiko Fujimori. Tendrán que discutirlo. Alianza para el Progreso, la verdad es que a mí no me llama mucho la atención de que vayan a apoyar la vacancia, pero algunos miembros de esa bancada política tendrían que repensar si es que esto es lo que más conviene. No digo para no evaluar y después votar por la vacancia, sino para hacerlo de la manera como el fujimorismo está tratando de sacar adelante esto para zanjar cuentas y, digamos, en un acto claramente de hostilidad y venganza con un gobierno que cree que ha sido ilegítimo desde el comienzo y que ellos en realidad deberían haber gobernado. No sé si César Villanueva o la señora Marisol Espinosa, por ejemplo, sigan ese ritmo que el fujimorismo les está poniendo. No lo sé, de pronto tienen que revisar su propia trayectoria, porque ahí aparecerán señalados de que fueron finalmente anexos del fujimorismo, que hicieron a su manera las cosas solo por un ánimo de tomar el poder sin legítimamente haberlo ganado. Pero también tendrían que revisar las izquierdas eso, el Nuevo Perú va a estar o no de ese lado, el Frente Amplio va a estar o no de ese lado. El Frente Amplio, en una actitud desde mi punto de vista bastante demagógica, desde el comienzo lanzó en un primer orden la vacancia, y además con esta lógica que se vayan todos, irresponsablemente empezó, digamos, a caminar de la mano del fujimorismo. El fujimorismo estaba feliz de tener al Frente Amplio como quien era la coartada perfecta para decir que ellos no eran los golpistas y ellos le estaban dando legitimidad a un hecho que claramente era arbitrario. Y con la lógica de que se vayan todos, pues sencillamente no reflexionaron, o reflexionando, pero consideraban que más conveniente para ellos era eso que llegar a nuevas elecciones pasando por un gobierno del fujimorismo por 8, 9 o 10 meses, que sería fatal para el propio sistema democrático. Tendrán que repensar si ya tomaron la decisión de sacar al señor Jorge Castro de la comisión esta de Lavallato porque consideraban que no hacía un buen papel y que se colgaba de la señora Rosa Bartra y que terminó avalando su presencia en un acto de que desarrollaba un fiscal
además por un mandato de un juez, y que tenía un comportamiento francamente vergonzoso, digamos casi fujimorista, por no decirlo abiertamente fujimorista, tratando de proteger a Keiko porque decía que la investigación frente a ella es periférica y que lo más importante era lo otro, pues decidieron sacarlo. Entonces yo pensé que la señal era, vamos a tratar de distanciarnos del fujimorismo para que no crean que somos parte de ellos. Hicieron lo de Castro, pero escuchaba a Marco Arana ayer insistir con una argumentación, sí, sobrevivió el proceso, pero tan laxa que finalmente puede terminar votando por el fujimorismo el jueves, sin que se hayan respetado estándares básicos para garantizar y tener como consecuencia un acto legítimo. Tienen que pensar si es que así quieren que los vea la historia. La verdad, una de las cosas que más me avergonzaría a mí, digamos en términos políticos, es que termine bailando al ritmo del fujimorismo, sabiendo que este es claramente golpista. Pero vamos a ver si las otras agrupaciones políticas caminan en esa dirección. Ayer, Peruanos por el Cambio, el partido del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a través de sus dirigentes, hizo una pequeña manifestación de respaldo al presidente de la República, combinando dos elementos. Una, la defensa al presidente, porque dicen que no es deshonesto y no ha cometido un acto que constituya un delito y que constituya un hecho que pueda configurarse como el requisito para la vacancia, pero el otro argumento era la defensa del sistema democrático del avasallamiento fujimorista para tratar de llegar al poder a como dé lugar. Y no he visto, sino hasta ahora, algunos dirigentes del partido de gobierno hacer afirmaciones caracterizando debidamente a un fujimorismo bravucón que, como digo, lo que quiere es, pisando a todos los que se pongan en el camino, y llegar y poder manejar las riendas del poder para acondicionar el escenario y que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta de la República, además con un razonamiento que buscaría no hacer elecciones generales, sino solamente para la presidencia, y mantener no solo el número, sino la bestialidad y la brutalidad de cómo actúan en el Congreso de la República. Pero es tan burdo lo que está haciendo el fujimorismo que hasta el defensor del pueblo se ha tenido que pronunciar sobre este tema. Un defensor del pueblo que fue puesto ahí por el fujimorismo, que, digamos, no daba, por lo menos en los debates previos, no participó para saber cuál era su punto de vista, y que desde mi modesta opinión no da la talla como defensor del pueblo, y que ha estado abocado a otras causas y a otras tareas que son, digamos, importantes, pero no las principales, cuando el sistema democrático está en peligro, como advierto hace bastante tiempo está con la actuación del fujimorismo, que de la manera como ustedes han visto actúa prepotentemente. Pero es tan burdo todo que el presidente, el defensor del pueblo, y lo resalta así el Diario de la República, ha tenido que decir que Congreso debe precisar los cargos para bajar al presidente. Walter Gutiérrez dice, no basta decirlo en un escaño, hay que plasmar en un documento las imputaciones que le hacen al primer mandatario para que haga los descargos razonables. Es decir, el defensor del pueblo, que es un defensor que ha estado actuando a la medida del fujimorismo, porque no se ha pronunciado sobre varios otros temas y atropellos, como lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, con el fiscal de la Nación, que está, digamos, el fujimorismo violentando abiertamente principios básicos de la construcción de políticas públicas que tienen que basarse en el interés público y no en las creencias, sacando todo este tema del enfoque género, por ejemplo, o temas de educación y otros. No se ha pronunciado, está en otra lógica, pero ha tenido ya, diría yo, por vergüenza ajena, salir y decir, oye, por lo menos estándares mínimos de debido proceso. Es decir, es tan burdo que la gente que ha sido beneficiada por el fujimorismo, en este caso en su elección, pues ha tenido que decir algo sobre este tema. No en el tono que a mí me gustaría, porque la Defensoría del Pueblo ha sido el bastión de la defensa del sistema democrático en épocas asiadas, donde el mismo fujimorismo que hoy día está representado en el Congreso avasallaba contra las instituciones, votaba lo mismo el Tribunal Constitucional, tomaba el Consejo de la Magistratura, tomaba el Poder Judicial, se apoderaba del Ministerio Público, compraba las Fuerzas Armadas, compraba los medios de comunicación, compraba congresistas, compraba el Jurado Nacional, compraba la OMP, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Defensoría del Pueblo se constituyó, ahí sí, en una piedra en el zapato para Fujimori, porque se paró y defendió los valores fundamentales del sistema democrático, la libertad de expresión, y fue fundamental. Y la tradición de la Defensoría ha sido
defender la democracia. Y el señor Walter Gutiérrez, después de que fue electo, dijo que ya esos temas eran como un tema del pasado, que habría que entrar a los temas de mercado, a los temas del consumidor. El otro día en una presentación pública en Arequipa dijo que si no hay minería, no hay para los temas de educación, como si él fuera el jefe de Proinversión o el ministro de Energía y Minas, cuando en ese momento estaban buscando traerse abajo a varias instituciones o quererlas tomar como en los 90 los fujimoristas. Pero bueno, en fin, digamos, como se dice en términos coloquiales, peor es nada. Entonces el defensor del pueblo sale y dice, esto no se puede hacer como se está haciendo, para que vean ustedes qué tan burdo está. Y como los fujimoristas están, digamos, totalmente embalados y envalentonados, creen que les tiene que salir la jugada como la han pensado, es decir, que el jueves esto se defina. Yo tengo la impresión de que no va a ser así, porque las fuerzas democráticas van a tener que encontrar y decidir qué papel es el que quieren jugar. Si quieren jugar, digamos, o mostrar un fustán naranja, fosforescente, y ponerse del lado de aquellos que quieren generar este vacío solo para fines, digamos, o para intereses particulares y para satisfacer a Keiko Fujimori, o empiezan a discutir desde otra perspectiva, que se canalice debidamente lo que el presidente de la República evidentemente ha cometido, que yo sí creo, a diferencia de otros colegas con los que coincido en otros temas, que sí está involucrado en un caso de conflicto de intereses. Pero esa es una discusión que tiene que darse profunda y seriamente, y tiene que probarse, yo diría, lo más que se pueda, no mínimamente, lo más que se pueda, para poder dar un paso de la naturaleza que se quiere dar, es decir, sacar al presidente de su cargo. Porque si los argumentos son, mintió más de una vez, pues efectivamente eso se lo hace hoy día a PPK y mañana podría ser a cualquiera. ¿Y quién es el que va a determinar la moralidad en el país? ¿O quién va a medir? Va a venir con su wincha, va a decir, este es moral, este es amoral, este es inmoral. El señor Becerril, la señora Beteta, la señora Alcorta, la señora Marta Chávez, ellos son los que van a medir esto. El señor Salaverry, que es curioso porque ayer, cuando hacía alguien en Trujillo, escuchó mis comentarios a través del Facebook y me mandó unas publicaciones que la industria sacó los años y los meses anteriores sobre el señor Salaverry, que tenía una empresa que le debía 500.000 soles a proveedores y al Estado. Esta deuda creció a cerca de 1 millón y un poco más. El señor se quitó de su empresa, argumentó que ya no era su empresa y por lo tanto la deuda no era suya, cuando inclusive la empresa que él tiene, o que en ese momento tenía, lleva sus propias iniciales, pero simplemente salió para evadir la responsabilidad de pagar por un lado y para mostrarse como candidato al Congreso y llegar al Congreso diciendo que él no tiene nada que ver con ese tema. Un caso, digamos, mucho más grave que el que involucra hoy día al presidente de la República, y el señor Salaverry es uno de los principales promotores, ¿no?, de la vacancia del presidente de la República, para que vean ustedes la vara con que ellos miden. Pero eso vamos a permitir, es decir, que estos señores en el Congreso de la República, que la señora Natalia Ponce, creo que se llama, ¿cómo se llama la señora esta que falsifica los documentos para decir que terminó el colegio? Ponce se apellida, ¿no es cierto? Ella nos va a decir a nosotros o a otros congresistas o al país entero que con su voto está limpiando de los inmorales el país, sacando al presidente de la República. Otros personajes que favorecen sus empresas estando en el Congreso lo van a hacer. Eso es lo que, digamos, de aquí en adelante el país va con tranquilidad observar que se haga. Aquellos que nunca se responsabilizaron por los graves hechos que cometieron en los 90 y que sencillamente han sobrevivido en este tiempo y hoy envalentonados con la posibilidad que les da el tener una mayoría en el Congreso, nos van a imponer los cánones o los parámetros de la moralidad en la que debemos todos los ciudadanos en el Perú movernos. Ellos van a poner al presidente que quieren porque les parece que el que tenemos no se ajusta a lo que ellos entienden de ética y moral. Esa es la manera como, digamos, se van a resolver las cosas en adelante. Pues si es así, digamos, 2 procesos electorales, los 2 últimos no han servido para nada, porque finalmente la gente votó en contra del fujimorismo porque lo que no quería era que regresáramos a los 90. Es decir, por vía legítima
la gente rechaza la posibilidad de regresar a los 90, pero de facto no regresan por un tubo al 97, al 92, porque son una mayoría prepotente en el Parlamento de la República. Y eso es lo que vamos a permitir, y me parece por eso una muy buena noticia que me he enterado recientemente, y es que Alberto Borea va a ser el abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Recordarán ustedes que Alberto Borea estuvo el día viernes aquí conversando con nosotros, largo y tendido, y expresó los puntos de vista que seguramente va a recoger o va a elaborar o esbozar en la defensa que va a sacar adelante el día jueves. Al margen de la responsabilidad o no del presidente, lo que habrá que discutir si esto configura o no elemento suficiente para tomar la decisión que el Parlamento tiene entre manos. Y creo que esa buena combinación de lo político con lo jurídico que el doctor Alberto Borea va a expresar puede terminar ayudando a un presidente que, claro, el problema que tiene es que no se deja ayudar, porque si la manera como él ve las cosas son las que pudimos apreciar en la entrevista que le hicieron el día domingo, pues la verdad termina siendo a veces muy difícil de defender. Pero digo, no es que sea defender la inocencia sobre los hechos, me da la impresión, sino si eso configura o no la causal para que le puedan cortar la cabeza este jueves, como quiere claramente el fujimorismo. Solamente una anotación en torno a lo que pasó en esa entrevista. Digamos, seguramente en Palacio de Gobierno tienen algún criterio para elegir a los periodistas que le van a preguntar al presidente. Eligieron algunos de, básicamente, los canales de televisión, directores o directoras o periodistas de los programas dominicales sobre todo, y digamos hicieron un mejor papel que otros, pero habría que tener en cuenta algunas cosas que a mí me sorprende todavía de cómo el periodismo y algunos periodistas, digamos, logran camuflarse y logran, digamos, como pasar piola. Y voy a decir en particular, ayer estaba revisando una edición de Hildebrand en sus 13 de hace algunos meses, cuando habla de algunos periodistas que estuvieron de una u otra manera relacionados con Odebrecht, que hoy están todavía en los medios de comunicación y buscan ser los garantes de la libertad de expresión, enseñándonos cómo uno debe trabajar inclusive. Y había en particular en esa conversación que se hizo con el presidente la presencia del señor Pedro Tenorio, que hasta donde yo sé, y leí Hildebrand en sus 13 ayer, fue relacionista público de Odebrecht por lo menos un año en el que ya se sabía que Odebrecht era lo que ahora sabemos con detalle es. Entonces la pregunta es, por un lado, los fujimoristas nos enseñan de moral, los periodistas que estuvieron vinculados a Odebrecht sin despeinarse, indagan en los otros sobre el comportamiento que tuvieron con su vínculo con Odebrecht. Realmente esto es el mundo al revés, porque finalmente dan la apariencia de que no tienen nada que ver, cuando creo que lo que le deben al país es una seria explicación. Y para terminar esta mañana con estos comentarios, quería mencionar dos cosas. Una, la manera como ha reaccionado, sobre todo el Congreso, y en particular la representación fujimorista, digo Galarreta y otros, sobre lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en el caso del Tribunal Constitucional. Este ente supranacional lo que ha dicho es, no se puede traer abajo el Tribunal Constitucional bajo los criterios que el Congreso los ha investigado, y por lo tanto suspendan eso que ustedes hasta ahora han ya previamente decidido. Entonces el presidente del Congreso salió y dijo que van a evaluar, que esto no era posible, que no eran ellos los que están haciendo sino otros. Y ayer Marta Chávez, que es la inspiración de Rosa Bartra, porque además es su congresista, es su asesora, ha dicho sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho, ¿y estos qué se creen que el Perú los mande a freír ajos? Ha dicho a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo cierro los ojos, regreso en el pasado y llego al año 99 y escucho a Alberto Fujimori decir que tenemos que salir de la competencia de la Corte Interamericana porque atentan contra la soberanía, porque hay que defender al Perú del avasallamiento internacional de esta gente que lo único que quiere es promover inestabilidad en un país como el nuestro. Recuerdo clarito, y recuerdo clarito también, y ese es el gran problema, que hay mucha gente que, inclusive vinculada a este gobierno, pensaba lo mismo en el año 99. ¿Vamos a permitir todo eso otra vez? Eso ya lo vivimos. Aquí no se trata de pelear por el presidente, porque tiene muchas cosas que explicar, sino si que nosotros queremos, después de haber peleado tanto,
regresar a la época de los 90 solo porque un fujimorismo matón en el Congreso nos quiere hacer el guión y la pauta. Y eso creo que es un asunto que todos los partidos políticos democráticos tienen que tener clarito. Y el otro tema, con esto ya termino, es lo que ayer ha pasado en las oficinas de la OMPE, y es que el fiscal José Domingo Pérez ha ido a recabar información o ha incautado documentos que Fuerza Popular entregó a este ente electoral. Y en realidad eso es lo que más le importa y le preocupa a los fujimoristas, que hay un fiscal que está no solo haciendo su trabajo diligentemente, sino que está sumamente comprometido con llegar al fondo y determinar si es que esta agrupación política recibió fondos ilegales. Y como no pueden hacer nada con ese fiscal, como no han podido traerse abajo al fiscal de la Nación, lo que quieren es generar un ambiente de inestabilidad para que todos estemos preocupados por otros asuntos que son, por supuesto, relevantes, como quererle sacar o cortarle la cabeza al presidente de la República, y desentendernos de esto que es lo que principalmente les preocupa. No crean que el fujimorismo ha cambiado de esencia y hoy día se ha convertido en un partido moralista, un partido decente, un partido que ahora se ha convertido en ética pura. No. Lo que están tratando es de aprovechar el momento para, como digo, llegar al poder, que es lo que quisieron y no pueden hacer por vía legítima, y por otro lado para ajustar cuentas con el Ministerio Público, a quien quieren de todas maneras acallar, porque se han dado cuenta de que ahí hasta ahora no han podido asustar absolutamente a nadie. Son las 7:32 de la mañana. Voy a una pausa, regreso en un instante. Soy Glatzer Tuesta y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes esta mañana. Vamos a tener un programa bien interesante el día de hoy. Va a venir Máximo San Román, que es asesor presidencial y que nos va a hacer recordar también lo que pasó después del autogolpe, el año 92, el 5 de abril, y el avasallamiento fujimorista que no paró hasta literalmente tratar de desaparecer a todos los opositores políticos. Luego va a venir a conversar con nosotros Pedro Cateriano, quien ha sido presidente del Consejo de Ministros en la época de Ollantumala, pero es un reconocido constitucionalista, y más adelante va a venir a conversar con nosotros Alberto Bengolea, que acaba de ser elegido como presidente del Partido Popular Cristiano y que ha tenido iniciales declaraciones sobre la situación actual que me parece hay que resaltar. Ha dicho que no se puede privilegiar los intereses partidarios en medio de una situación donde se pone en riesgo lo fundamental que es el sistema democrático. Así que el programa está muy interesante. Me invito a que usted pueda quedarse con nosotros. Así que voy a una pausa, regreso y empezamos con las entrevistas. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:35 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Vamos a Trujillo. Yuri Castro está con información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Para informarte que un total de 83 subprefectos distritales y 11 subprefectos provinciales de La Libertad grabaron un mensaje de aliento en video y enviaron a la prueba de nación ante los difíciles momentos que vive por su solicitud de vacancia. Esto se hizo tras una convocatoria realizada por el prefecto regional Fernando Armas Abril, quien aseguró que lo aprobado por el Parlamento es un claro atentado a la democracia. En tanto, el alcalde de Trujillo, Elías Espinosa, hizo un llamado a la clase política nacional
actuar de manera razonable, respetando la democracia y manteniendo la unidad por el bien de nuestro país, teniendo en cuenta además que la política es para construir y no para destruir. Desde Trujillo, para la Red Nacional de IDL Radio, informó Yuri Castro. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde Trujillo. Vamos a Piura. Evaristo Chunga está ya con información. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaxer. Desde Piura tenemos que indicar que las actividades comerciales, transporte, pesca, educación, entre otras, se encuentran paralizados. Así señaló Pedro Imán Aldear, miembro del Comité Cívico por la Reconstrucción de Paita, que ha programado este paro en esta provincia. Imán Aldear ha señalado que hasta el momento no se ha iniciado ninguna obra de reconstrucción en Paita. Por eso estamos exigiendo que se considere el drenaje pluvial integral para evitar que el agua de las lluvias forme cuencas ciegas y provoque inundaciones en la ciudad. Mientras tanto, Reinaldo Gilbert, gobernador regional, y Óscar Miranda, alcalde provincial de Piura, coinciden en que las obras de reconstrucción se retrasarían si es que se vaca al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Por su parte, el actual congresista de la República, Hernando Ceballos, ha dicho que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene que ser vacado. Desde Piura, para IDL Radio, Evaristo Chunga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Evaristo, por esa información que viene desde Piura. Vamos a terminar nuestro recorrido en otra zona del país. Vamos a Moyobamba. Ahí está Carlos Lozano con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaxer. El supuesto aportante con 13.845 soles para la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011, señor Segundo Crisanto Pulache, dijo que todo es mentira, que nunca jamás aportó dicho dinero porque vive a las justas con el sueldo que gana como trabajador de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja. Ese supuesto aporte para la campaña nunca se hizo porque vivo a las justas para mantener a mi familia. Lo que sucedió es que me hicieron firmar papel en blanco a exigencia del señor Rolando Riati, actual congresista fujimorista por San Martín, con el cuento que tenían un desbalance en sus cuentas, señaló Crisanto Pulache. Agregó además que los fujimoristas, el exalcalde de Nueva Cajamarca, Norberto Rimanachín Díaz, junto a Ítalo Pachas Quiñones, le presionaban para que diga que aportó para la campaña, ofreciéndole inclusive pagarlo 6.000 nuevos soles. Desde Moyobamba informó Carlos Lozano. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información desde la región de San Martín, específicamente desde Moyobamba, con información relacionada con la agrupación Fuerza Popular, que está siendo investigada por el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a ir a una pausa, regreso en un instante y converso con el ingeniero Máximo San Román. Ya regreso. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 7:41 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el ingeniero Máximo San Román. Él, como ustedes saben, es uno de los asesores principales del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, pero también, digamos, es una persona que hay que recordar, porque en la historia ha quedado marcado que cuando se produjo el autogolpe del 5 de abril del año 92, que fue uno de los severos reveses que tuvo la institucionalidad democrática en nuestro país y de la cual lamentablemente en muchos aspectos no hemos logrado salir por la intensidad de ese golpe, cumplió un papel fundamental. Digamos, se puso del lado de la democracia y trató de evitar que prosperara lo que terminó siendo el inicio de un gobierno autoritario y una dictadura. Pero como toda dictadura, como todo gobierno autoritario, pues terminó avasallando todo, tomó todos los poderes del Estado y Fujimori se quedó inclusive más allá de lo que la propia Constitución que él había hecho indicaba. Pero fue la movilización social y fue, digamos, la evidencia, el peso de la evidencia de la corrupción que se pudo empezar a conocer, la que terminó trayéndose abajo lo que sin duda constituyó un régimen que destrozó básicamente las instituciones. Ingeniero Máximo San Román, es un gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, señor Tuesta. Gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de saludar a todo mi querido pueblo del Perú. Y en un momento dramático, lastimosamente, yo no sé qué pasa con nuestro Perú, y cada 25 años hay estos problemas. Sí, pues. Sí, creo que es importante recordar la historia para no cometer errores. Ahora, combinando ambos elementos que usted acaba de poner sobre la mesa, digamos, la preocupación que hay hoy día por lo que está pasando, ponerla del lado de lo que ya vivimos el año 92. ¿Y en qué se parece? ¿A qué, digamos, qué ve usted de lo que hoy día está presentándose con aquello que fue el preámbulo para lo que pasó el 5 de abril del 92? Primero, creo que antes del 92 fue el 90. Ajá, de acuerdo. Me tocó yo recibí como presidente del Congreso, de las manos del señor Alan García, el puesto, la posición de gobernante. Me entregó la banda presidencial, con una anécdota que no es dable comentar ahora. Pero el hecho es que me entregaba un país quebrado, un país inelegible, un país paria. Un país que ningún otro país confiaba en nuestro país, un país de perro muerteros. Se negó a pagar la deuda externa. Sí, pues. Recibimos con un gobierno democrático legítimamente elegido en una segunda vuelta dura contra el señor Vargas Llosa. Eso fue. Y con una minoría precaria, porque no teníamos prácticamente partido político. Porque además hay que recordar a los oyentes que Alberto Fujimori nunca fue un candidato favorito. Es decir, cuando empezó la campaña, era un candidato marginal, que no tenía un aparato, digamos, de difusión fuerte, y más bien Vargas Llosa sí tenía, digamos, todo un aparataje montado. No teníamos que parecía dinero. Inevitable su elección, finalmente. No teníamos dinero, pero cuando fuimos a Arequipa, entrando al mercado San Camilo, la gente se motivó con nosotros y eso nos entusiasmó. Íbamos en vuelo comercial. Por primera vez me tocó alquilar un helicóptero para ir de Cusco a Puno, y de ahí perdimos el vuelo comercial de Juliaca a Lima y tuvimos la primera entrevista que le íbamos a perder con Panamericana Televisión. Yo tuve que alquilar una avioneta para venir. O sea, el partido de Fujimori lo hicimos en 15 días. Y ganamos la posibilidad de competir en una segunda vuelta, y en la segunda vuelta, lógicamente, ganamos la elección, legítimamente, pero sin partido, sin aparato partidario, porque si bien teníamos los evangélicos por un lado, los molineros por otro, y los peques por el otro lado, andábamos discutiendo permanentemente. Pero recibimos, definitivamente. Pero para mí fue una gran oportunidad. Yo tenía un objetivo claro. Tengo que eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país. Me decía monotemático, porque soy muy pragmático en ese sentido. Y decía, no puedo aceptar que un país tan maravilloso, tan grande, con tanto talento humano y recursos naturales renovables y no renovables en abundancia, pase pobreza, pase tristeza, se convierte en un país paria. Entonces, logré mediante delegación de facultades, fíjate, primero tengo que agradecer a Alfredemo. ¿Por qué? Porque Alfredemo tuvo un gesto patriótico. Teniendo la mayoría,
pudieran haber hecho igual que los fujimoristas hoy, ¿no? Pudieran haber tenido las elecciones de las dos cámaras y hacer oposición al nuevo oposición, claro. Oposición. Pero tuvieron un gesto patriótico, noble, y dijeron, vamos a elegir a los dos presidentes de las cámaras, a los integrantes del partido de gobierno. Con esa confianza me eligieron a mí, con la más alta votación, y resulté ser elegido sin conocer hermenéutica parlamentaria, pero sí tenía la experiencia empresarial. Entonces empecé a ver y no encontraba salida, porque si tenía congresistas que no sabían ni hablar. Sí, pues. Entonces, mediante delegación de facultades, afortunadamente llegó la posibilidad. Entonces hablé con Alberto Fujimori y le dije, oye Alberto, tenemos la posibilidad de cambiar y eliminar los obstáculos con delegación. Dame la relación. Cuando le presento la relación me dijo, esto es puro hueso. Cuando usted le presentó que la relación de los proyectos de ley que quería que me deleguen al Congreso, porque en esa oportunidad... Y que usted había evaluado que eran fundamentales para el propósito que se había previsto. ¿Y cuál era el argumento de Fujimori para decirle que eso no servía y que no le iba a sacar? Sumamente duros, ¿no? Era la flexibilidad laboral, era promover la inversión, luchar frontalmente contra el terrorismo, pero con leyes, con nombre propio. Finalmente lo resumimos a 4 delegaciones de facultades. Leyes para promover el empleo, promovimos la flexibilización laboral, leyes para promover la inversión, en ese momento nadie invertía, ni los propios peruanos, y leyes para luchar frontalmente contra el terrorismo y el narcotráfico. Las 3 nos aceptaron, faltó una, que si me hubiesen aceptado, tendríamos un gobierno moderno, eficiente, promotor, la reforma del Estado. Hasta ahora no lo hacemos. De acuerdo, ese, digamos, siempre ha quedado como tarea pendiente. Pero ya, para podernos avanzar, porque, digamos, quisiera yo llegar, pero ¿en qué momento, digamos, ese escenario de precariedad inicial, porque no tenían un partido, pero tenían el apoyo del Fredemo en lo fundamental, se constituye para Fujimori en un hecho que él dice no le permitían avanzar en hacer las cosas y hace el golpe de Estado? ¿En qué momento cambia Fujimori? Bueno, primero, nunca quiso Fujimori, yo creo que ya Montesinos estaba metido ahí, o sea, desde la segunda vuelta ya estaba metido, y le dijo, oye, tú no tienes partido, ¿con quién vas a gobernar? Claro. Pero ese partido no sirve para nada, tú sabes cómo descalifican a esas personas. Entonces, y Montesinos en particular, ¿no? Hay que recordar que justamente por el papel que usted cumplió a favor del sistema democrático, el propio Montesinos tuvo expresiones terribles en torno a usted, justamente porque lo que quería era descalificar a aquellos que estaban oponiéndose a él. De acuerdo, entonces, pero ya Montesinos estaba ahí, digamos, ya había cooptado a Fujimori. Él había empezado y le contagió, lastimosamente, Alberto Fujimori cedió a la elocuencia del abogado ¿no es cierto?, Montesinos, y se dio y dijo, bueno, ¿sabes qué? Nos tenemos que aliar con el ejército. El Congreso no te sirve. Como ahora no te sirve. Entonces tenemos que ver una estrategia para hacerlo. Entonces, desde el primer presidente del Congreso querían que sea Gustavo Mommels, presidente del Senado. Yo me opuse, por supuesto. Y Barrera Bazán, presidente de diputados. ¿Te imaginas? En el primer año hubiesen destrozado. Estando nosotros, destrozaron, pero con más calma. Y eso frenó. Pero en esos 18 meses, querido señor Tuesta, hemos reformado el país. Le hemos puesto el piloto automático. Hemos hecho más de 137 leyes, pero en esas 137 leyes Montesinos metió la pata, metió la mano en todo lo que es seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico, se apropió, hizo lo que es ahora Dinandro, lo puso a su socio narcotraficante como jefe, y lógicamente eso había que arreglar. Y el otro detalle era que con esa delegación de facultades el comandante general lo entronizó permanentemente. Sí, pues. Entonces, o sea, digamos, acondicionó todo para cogobernar él con Fujimori, ¿no es cierto? Él hacerse el partido o la mano derecha de él, justamente. Entonces, ellos, lógicamente, en el Congreso reaccionamos. No había que hacer esos excesos, esto era muy peligroso, que si bien un año para la comandancia general era poco, podían ser 2 o 3, pero con un militar en actividad, no en retiro. Entonces, esas observaciones fueron como argumento, y muchos de ustedes, usted no estaba ahí, pero muchos de la prensa acogieron esas críticas de obstruccionismo al Congreso, y esa fue la justificación para dar el golpe de Estado, claro, precipitado por la denuncia de la señora Susana del robo de las donaciones que recibía de Japón. O sea, en realidad fue
el golpe de Estado, el argumento de el obstruccionismo del Congreso fue una coartada para tratar de tapar también las denuncias de corrupción que ya había. Que parecería, digamos, para regresar un poco a lo que está pasando ahora, que es lo que pasa con el fujimorismo. Exactamente igual. Que está siendo investigado por actos que pueden ser ilegales, habrá que determinarlo, y como digamos no han podido amedrentar a los fiscales, entonces ahora miran hacia arriba y quieren bajarse al presidente. Es un poco lo que cree que está pasando. Ahora, ¿Qué quiere el fujimorismo ahora? ¿Qué siente de que está pasando con el fujimorismo y que se parece a lo del fujimorismo? Lo triste del fujimorismo es la alianza con el APRA. Ajá. Y ambos tienen rabo de paja, ¿no es cierto? Entonces, la mejor forma de ametrallar las investigaciones, de destruir las investigaciones, es tumbando a los investigadores. Ajá. Entonces, mientras el presidente Pedro Pablo respeta los poderes del Estado, la independencia de los poderes, y no tiene nada que ver en las acciones de esto, es más, es también sujeto él a que lo investiguen, vaya a la fiscalía, entonces, pero estos señores se han asociado para bombardear ese proceso investigatorio que estoy seguro tiene que llegar a un buen puerto. Ajá. No pueden ocultar para toda la vida. Usted tiene claro entonces que todo esto que se ha generado, este ambiente de inestabilidad, tiene a la base el interés por la impunidad de Keiko Fujimori y Alan García para que las investigaciones no lleguen hasta donde llegan en su caso. ¿Eso cree usted? Ya Alan García, cuando en el Senado donde estuve yo, en un Congreso soberano, logramos convencer a la mayoría que era necesario hacer un proceso investigatorio a Alan García. ¿Sabe qué hicieron los apristas? ¿Qué hicieron? Resulta que el Senado de la República tenía que aprobar el ascenso de los generales y también de los vocales supremos. De acuerdo, porque antes era así, claro, efectivamente. El Senado cumplía una función importante. Y en esa vez me tocó decidir la aprobación o no de los fiscales supremos y de los jueces supremos. Ajá. Y en eso había un doctor Salas, ¿no? ¿Ya? Salas, que no sabíamos, y vino la lista y lo puse. Yo soy el creador de la Junta de Portavoces también. Ajá, ajá. En la Junta de Portavoces, porque antes había un lío tremendo entre ellos. Yo no podía aceptar eso como presidente ahí expectando eso. Ya, de acuerdo, entonces le puse más orden ahí, claro, para poder, digamos, entonces, hacer más llevadera la cosa. ¿Y qué pasó con este Pero yo fui víctima de mis propias decisiones. Ajá. Entonces hicimos una prerelación. O sea, estamos hablando para vocales supremos. Para vocales supremos. Ya, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con el APRA? Entonces, el señor Carranza, que era el vocero, tenía mucho interés de un abogado, un vocal Salas. Ya. Entonces, digo, bueno, entonces me llaman del Ejecutivo que no lo aprobemos lo de Salas, que era un juez totalmente vinculado al APRA. Ya. ¿no? Entonces yo, o sea, digamos, le hacen notar a usted y dice, tengan cuidado con ese, que ese va a jugar para el APRA de todas maneras. Y entonces usted, digamos, se salta eso y ya. Estaba en tercer lugar, lo salto al cuarto. Saltó como una hiena, como una fiera. Alan García. No. Carranza, que era el vocero. Ya, de acuerdo. Entonces, señor presidente, yo voy a considerar una situación infraterna de su parte. ¿Qué le pasa, señor senador? Porque hay mucho respeto. Claro. ¿Qué le pasa, señor senador? No, porque usted ofreció su palabra que iba a cumplir. Sí, señor, lo voy a cumplir. Pero no lo ha mencionado el doctor Salas. Pero, bueno, debe ser un error, le dije. Bueno, con ese altercado no pude postergarlo hasta el sexto lugar para balotearlo, sino tuve que ponerlo en cuarto lugar y fue ratificado. De acuerdo, o sea, terminó siendo vocal supremo. Y este señor fue el que decide que todo lo actuado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se archive. O sea que, digamos, ellos ya sabían que ese iba a ser el juez ad hoc para salvar a Alan García. Y muchos otros abogados en el Poder Judicial. Y ahí ese ejemplo lo pone usted para decir que ese es un poco lo que el APRA está buscando ahora. Así es, efectivamente. Y lo hace a través de ¿qué? De su vínculo con el fujimorismo para usar su fuerza y arrinconar, digamos, a los otros poderes del Estado. ¿Esa es un poco la idea? Yo creo que esa es la estrategia, eso está clarísimo. Para mí está clarísimo. Y creo que los peruanos de bien, los personas que tenemos principios, tenemos que hacer frente a esta situación. Porque están buscando pretextos injustificados. Si bien es cierto, el señor Kuczynski no tiene la capacidad para explicar una cosa tan sencilla como dejar una empresa. A ver, fíjense, yo soy empresario. Al momento de asumir una función para no tener conflictos de intereses, yo tengo que sacar los pies ahí. O sea, la dirección, la ejecución, presidente del directorio o director tiene que dejar de ser. De acuerdo. Pero no puedo quemar la empresa. Sin duda. No, sin duda. Pero lo que tienes que hacer es efectivamente eso. Y el presidente de la República
hasta ahora no ha podido dar cuenta de que él hizo ese acto formalmente, porque no es que yo me voy y no veo lo que hace mi empresa, sino, me imagino usted, que cuando ha sido, o cuando es funcionario público dice, yo tengo mi empresa A, entonces señores, aquí presento mi carta a la empresa, dando cuenta de que yo ya no soy parte de la empresa, no tengo nada que ver con la que hace la empresa, y ese mismo documento lo pongo en mi CV, cuando en mi declaración jurada, cuando entro a ser funcionario, dice, sí, yo era, pero he dejado de ser. El presidente no ha mostrado eso, salvo que no lo haya mostrado el domingo y lo vaya a mostrar, digamos, el jueves. Porque parece que lo ha hecho desde una vida más informal. No sé los detalles, pero los empresarios trabajamos con mucho en base de la confianza, amigo. La confianza es fundamental. Como en mi caso, por ejemplo, dejó mi empresa y cuando vuelvo a dar la vuelta después de haber sido candidato a la presidencia, encuentro una empresa que no funcionaba, que no podía pagar ya sus obligaciones, y eso es en coma en una empresa. Pero hay otras empresas que siguen trabajando y las personas que has confiado pueden seguir creando utilidades y te hacen de beneficio de las utilidades que tienes. O sea, hay los dos casos, son los riesgos que tiene. Es igual si tú tienes una casa y te dicen, señor, usted ya tiene que ir a trabajar a Trujillo. ¿Qué vas a hacer con tu casa? Lo alquilas, lo dejas a una familiar, lo alquilas. ¿Y de qué vives? De la renta. No, eso puede ser. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que, digamos, el presidente de la República debió hacer formalmente ese retiro de la empresa para decir, ya no estoy a cargo de eso. Lo que le preguntaron al presidente el domingo y le dijeron, señor, si usted ha dejado la empresa, digamos, muestra el documento que dice yo no era parte de esa empresa, y el presidente no ha mostrado, no sé si lo tendrá y lo mostrará el jueves, pero él lo explicó claramente, que todas estas denuncias y esa lista que lo ha traído Odebrecht, y hay que ver cómo lo ha traído y por qué lo ha traído. ¿Por qué intuye usted, ingeniero San Román? Porque, digamos, usted tiene olfato político. ¿Qué cree que ha pasado? Por el 003. Pues es una venganza, cree usted. Es una venganza, porque el 003, si bien, fíjate, estratégicamente eso se ha discutido, ¿qué pasa con el país? ¿Cuántas obras está haciendo estas empresas? ¿Cuántas obras? ¿Cuántos miles de millones de obras se van a paralizar? Si actuamos una forma drástica de eliminar, vamos a despedir a 50,000 trabajadores. Entonces lo que hay que hacer es que estos señores sigan operando, pero no pueden sacar el dinero por afuera. ¿No? Claro, primero para pagar lo que tienen que pagar acá. Lo que tienen que pagar una vez que se y ahí usted cree que es una venganza. Y entonces han visto en el fujimorismo la vía para, digamos, generar este escenario de inestabilidad que estamos viviendo ahora. Porque muchos están reclamando una carta similar con respecto a Keiko y con respecto a Alan. ¿Acaso hay respuesta? No. Dice que no puede, ha dicho que no puede revelarla porque es reservado. Y lo peor, fíjate, lo más importante, ellos mandaron la carta y dijeron finalmente después que lamentan que el señor Kuczynski sea complicado en este caso, que nunca con Kuczynski han tenido un contrato, ni nada. Con quien han tenido es con Sepúlveda. Y Sepúlveda ha sido su amigo y socio, y lógicamente cuando alquilas una casa no sabes qué van a hacer después en tu casa. Pero quería preguntarle yo, ingeniero Máximo San Román, lo siguiente, ¿no? Y está relacionado a la manera como decidió el gobierno desde el comienzo de vincularse con el Congreso y en particular con el fujimorismo. A la luz de los hechos, ¿usted cree que fue un error esta lógica de, yo lo entiendo, el gobierno, digamos, con una cortesía democrática, quería hacer un gobierno con el apoyo del fujimorismo? Porque lo que dijo es, la campaña ha sido muy tensa, pero al final hay varias cosas que en común tenemos en materia económica y todo, ¿de acuerdo? Entonces quisieron acercarse al fujimorismo, pero desde el comienzo el fujimorismo no quería eso, digamos, lo que fueron gestos de buena voluntad del gobierno fueron respondidos por el fujimorismo con golpe tras golpe, lo de Saavedra, los de los otros ministros y todo. ¿Por qué el presidente no le dijeron en algún momento, oye, Pedro Pablo, mira, ya hiciste el intento necesario, ahora lo que tiene que hacer es marcar la cancha de una manera distinta? ¿Por qué? ¿No fue un error eso? Creo que sí, lo que pasa es que Pedro Pablo tiene un gran corazón, eso no puedo dudar de eso, tiene un gran corazón y un gran optimismo. Efectivamente, fíjate, para que veas cómo ha sido, y tú me has criticado alguna vez, la actitud nuestra, de Pedro Pablo y mía, de apoyar a Keiko en la segunda vuelta con Guatemala. Yo dije, ¿cómo puede ser que el señor, no maltraté, dije, hice una, en ese momento lo que dije es, yo lo que no puedo entender es como dijeron Máximo San Román, que fue víctima de la dictadura de Fujimori, apoya a Keiko Fujimori, lo que no significaba que usted tenía que apoyar al otro candidato, pero por lo menos tener una mirada y decir, oye, esto no puedo, bueno, en fin, pero eso pasó. Pero apoyaron a Keiko ustedes. Exactamente eso, fíjate,
Exactamente, y fuimos al mitin de cierre. Sí. Y hablé yo y habló. Y a PPK le decían Pepe Keiko. Claro, pero ¿por qué? Porque en nosotros prima el interés nacional y patriótico. Ajá. Sabíamos que Humala tenía el dinero de Chávez. Ajá. Y yo ni Pedro Pablo queríamos ver a mi país, a nuestro querido Ajá. país, por la senda de chavismo. Ya. ¿Me entiendes? De acuerdo. Entonces fue una decisión patriótica que no ha sido comprendida por la mayoría de las personas. Pero nosotros somos como bonzos, nos quemamos por nuestros principios. Ajá. Y eso es lo que pasó. Entonces había una cercanía. Y con Keiko es de la edad de mi hija. Y con Keiko nos tratamos familiarmente. Nunca ha habido una relación de confrontacional. O sea, la amistad familiar lo hemos mantenido y lo mantengo. Ya, pero políticamente ese no ha sido el comportamiento de Keiko, ¿no? Claro, lastimosamente se ha sentido afectada. ¿Por qué? Porque los asesores le han dicho que le han robado la elección. Eso Ajá. entonces ella se le ha ella creído. nunca cree usted que ha reconocido que PPK ganó legítimamente. Nunca. Les pretexto los policías, pretexto de algo, y sus asesores cercanos, ayalleros, son los que andan inflando esa ¿Y usted cree que el fujimorismo quiere dar un golpe de Estado para gobernar no por las vías legítimas, sino de facto? No creo que sea para gobernar. Lo que pasa es que quieren evitar el descubrimiento de estas acusaciones que están y que habían sido archivadas en algún momento, especialmente el señor Ramírez, y las donaciones y los lavados de dinero que se está investigando. ¿Y usted le ha dicho eso al presidente? Cuando han hablado con él le ha dicho, oye, Pedro Pablo, yo veo clarísimo que aquí, si bien es cierto, tú tienes que explicar estas cosas porque no están claras, pero que el fujimorismo tiene esta voluntad, como usted me lo acaba de decir. Pero Pablo está tan seguro de que él no ha hecho nada malo, porque yo lo primero que he hecho también, inclusive para aceptar acompañar a Pedro Pablo, he hecho una serie de conversaciones previas desde el proceso anterior, que yo fui candidato a la primera vicepresidencia. Claro. No podía yo, con toda esa trayectoria, ese reconocimiento del país, acompañar a una persona que esté cuestionada. Entonces hemos hablado mucho de su vida, de su talento. Yo conozco su biografía sentimental y por qué, trabajando en tan altos cargos con el Banco Mundial, venía a ganar la quinta o décima parte del sueldo que él recibía para servir al país. De acuerdo, pero esta otra parte que usted dice y que por la manera como lo plantea expresa una claridad en lo que usted manifiesta, de que el fujimorismo está buscando esta coartada para tratar de ocultar las investigaciones. Sobre eso ha conversado con el presidente y le ha dicho, oye, Pedro Pablo, ¿hay que discutir eso con el fujimorismo porque eso es lo que quieren o no? Hemos hablado, y tú sabes que hemos provocado también la primera reunión con el cardenal, ¿no es cierto? Y después también ha ido Keiko a la oficina. Hemos tratado temas concretos, pero no se ha cumplido ninguno. Después el presidente presentó los proyectos de ley en su mensaje y ninguno se ha aprobado. Sí, ahora, tengo que terminar lamentablemente, pero quiero preguntarle lo siguiente. Si es que vacaran al presidente, que es una posibilidad, usted tiene claro que eso puede pasar el jueves, ¿no? Yo soy muy optimista, espero que no. ¿Usted cree que no? Yo tengo que hacer una invocación a los congresistas realmente, que sería otro salto al vacío hacia un proceso dictatorial, autoritario, y dejaría las secuelas que ha dejado el proceso anterior, la corrupción generalizada y la desinstitucionalización de nuestras instituciones. Pero si pasara lo otro, es decir, lo vacan, porque la política, usted lo sabe también, es sentido de oportunidad, y en la política ahora hay muchos oportunistas que van a tratar de sacarle filo o pescar a río revuelto. Si pasara, ¿usted cree que la sucesión natural que la Constitución plantea, que son los vicepresidentes, garantizaría, digamos, una continuidad democrática, o los vicepresidentes tendrían tal debilidad que de todas maneras terminaría el gobierno en manos del fujimorismo? Yo lastimosamente, por esta experiencia que están haciendo la mayoría congresal, yo dudo de lo que puedan hacer después. O sea, si lo hacen una vez, ¿pero qué intuye que puede pasar por el comportamiento de ellos? Espero, nuevamente, yo confío en los congresistas conscientes que no se llegue a eso. Que no lleguemos a eso. Yo no quiero pensar en la alternativa. No, pero digamos, en la política uno tiene que ponerse plan A, plan B, plan C. O sea, uno no puede decir, oye, va a salir como a mí me gustaría, porque ese es el error de muchos políticos que creen que si no sale como ellos creen, se acabó la posibilidad de seguir peleando. Entonces,
¿qué cosa cree que puede pasar si es que sacan al presidente? ¿El gobierno suficiente tendrán fuerza suficiente para terminar el mandato o cree que la manera como actúa el fujimorismo terminaría de todas maneras por liquidarlos en el camino para ellos llegar al poder? Yo creo que por la ambición de poder que tienen, ellos coparían al que, si es que acepta Martín o Meche, no si es que acepta, coparían ahí el gobierno, cogobernarían con ellos y para tratar de enterrar estos procesos de investigación utilizando el Consejo de la Magistratura o cualquier otro detalle. Si usted cree que buscaría. Yo creo que ¿Y se dejarían Martín Vizcarra? Espero que no, yo creo que no. Yo creo que también ellos son patriotas y pasaría probablemente lo que pasó en el proceso de la caída de Fujimori, que también yo soy causante de ello, porque yo fui candidato a la presidencia de la República con el único propósito de hacerle perder la mayoría en el Congreso. ¿Y usted qué cree? ¿Que pueden terminar sacando a los vicepresidentes y que el fujimorismo entre a gobernar la transición? No, el presidente del Congreso a la transición y convocar inmediatamente a elecciones, o sea, adelantaríamos las elecciones. De acuerdo. Ingeniero San Román, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a ver qué pasa el jueves. Gracias, y a ver si tendremos la posibilidad después para seguir conversando. Pero quiero hacer una invocación final a los congresistas democráticos que tenemos ahí, que no se presten al juego de poder lanzar a nuestro país otra vez al abismo. Esta vez Pedro Pablo ha destrabado, casi ha encontrado paralizado el país. Los proyectos del tren eléctrico, el aeropuerto, la carretera hacia el sur. Tenemos proyectos que ya estamos encaminando, ya los indicadores económicos ya están dando resultados gracias al prestigio y a la capacidad negociadora con las organizaciones y con las empresas de Pedro Pablo y su equipo. Vamos a esperar. Muchas gracias. Puede. Muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante porque voy a conversar con Pedro Cateriano, que ya está en sus estudios. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melisa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Soy Glatzer Tuesta y espero que la ilusión de la Navidad perdure siempre en sus corazones. Es el sincero deseo del programa No hay Derecho de IBR Radio, que se transmite de 7 a 9 de la mañana todos los días aquí en RBC Radio. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Las 8:09 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y temprano también, cuando hacían los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Pedro Cateriano, un reconocido constitucionalista, político, un claro defensor del sistema democrático a través de su trayectoria. Digamos, uno puede haber discrepar con punto de vista, todo, pero lo que creo que ha sido un denominador común de su actuación pública y en el ámbito privado es su defensa del sistema democrático, que es, digamos, desde donde ahora también en medio de esta crisis él está opinando en el debate público. Doctor Cateriano, gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. Estuvo hace poco aquí también conversando con nosotros y más o menos intuíamos que hacia eso avanzaba. Pero ¿qué le ha parecido, digamos, el hecho de que ahora el fujimorismo esté... Se refiere a Máximo San Román. Porque hemos tenido un fraterno encuentro y una pequeña licencia. Sí.
Fujimori ganó la segunda vuelta electoral porque Alan García le puso todo el aparato estatal a su servicio. Ojo, no hay que olvidar los famosos tractores. No, y el famoso spot ese del shock. Ojo. Sí. El espionaje telefónico. ¿No? A partir de la segunda vuelta, el general Cucharita Díaz, ya la gente se ha olvidado. Y precisamente durante la gestión de Máximo San Román, la comisión investigadora del Senado probó que en el primer gobierno de Alan García hubo espionaje telefónico. Concurrieron los principales líderes del Fredemo y constataron todas las escuchas telefónicas que en esa época se transcribían. Y bueno, a veces ocurre eso con la izquierda, pues apoyaron a Fujimori y ahora Marco Arana apoya a Keiko Fujimori. Entonces, ahí hay algunos problemas de la izquierda. Pero en fin, hay que reconocer que es verdad. Es más, la conformación de ese primer gabinete de Fujimori incorpora gente de la izquierda, ¿no? Gloria Helfer y otros, y el APRA efectivamente, yo me acuerdo de ese spot que sacaban del shock, ¿no es cierto?, que lo hizo la gente del APRA para apoyar a Fujimori. Y la referencia que ha hecho hoy día Máximo San Román sobre Roger Salas Gamboa, el profesor de la escuela de Leguren, de Barranco, de Alan García, que luego lo nombra Supremo y es el que entierra todo pues eso es lo que en la Corte Suprema, ¿no? Ahora, él puso ese ejemplo con amplitud, eso está en el caso García, no es un comercial, pero recuerdo por eso muy claramente. No, pero además, claro, él hace la referencia de lo que pasó con Salas Gamboa para decir que la pretensión del APRA en su vínculo con Fujimori es exactamente lo mismo, pero por la vía del avasallamiento parlamentario. Y ahora hay un tema a propósito de los Supremos, que creo el jueves, en medio de este bolondrón, se eligen a 4. A 4, de los cuales parece... 2 son directamente vinculados. Uno, por ejemplo, el que va primero, es el que le dio la razón a Alan García en el amparo frente a la megacomisión. Sí. O sea, digamos... Bueno. O sea, diría usted que el APRA está jugando a dos tiempos, al Poder Judicial para, digamos, ahí administrar a su favor las cosas, y desde el Parlamento generar un ambiente de inestabilidad para patear el tablero. Yo no tengo la menor duda, ¿no? No tengo la menor duda. Pero en fin, el momento es más dramático y complicado, ¿no? ¿Cómo lo describiría el momento? ¿Qué cosa es lo que está en juego? Está en juego la democracia. La democracia, no el presidente Kuczynski. Digamos, en términos, el presidente Kuczynski, claro que sí. Como personaje, pero digamos, es más allá que el presidente. Sí, es el sistema democrático. ¿Por qué? Porque vemos que no solo es el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski, también está en trámite la acusación constitucional contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, que felizmente recientemente la Corte Interamericana ha dictado una resolución. Está también en trámite la acusación contra el fiscal de la Nación. Entonces vemos que el sistema político consagrado en la Constitución, con autonomías, con independencias, está en riesgo, ¿no? Y eso es sumamente grave. Por esa razón me llama la atención la actitud del presidente Kuczynski y de la Cancillería. No entiendo la razón por la cual hasta el momento no han pedido a la Organización de Estados Americanos, es decir, a la OEA, la aplicación de la Carta Democrática. ¿Usted considera que...? Yo creo que sí, hay una grave alteración del orden constitucional, ¿no es cierto? El presidente ha sido amenazado por el Congreso. El Congreso lo que ha hecho es un ultimátum, ¿no? O usted renuncia, o lo votamos, o lo acusamos, o lo vacamos. Porque ni siquiera es una acusación constitucional que tiene un procedimiento de este es un ultimátum, ¿no? O si no renuncia, lo vacamos. Ahí está la declaración de Müller y Salaverry, de Becerril, etcétera, ¿no? ¿De qué debido proceso hablamos cuando estamos frente a una amenaza pública al presidente y a una decisión ya tomada, digamos, ¿De qué presunción de inocencia? ¿De qué derecho de defensa? Esta es una cosa gravísima. Ahora, ¿y por qué cree que, la Cancillería no se ha movido para hacer ese pedido? Bueno, en todo caso, la Cancillería estaba obligada a asesorar al presidente Kuczynski para defender el orden constitucional. Y también el presidente Kuczynski está obligado a hacer uso de todos los instrumentos legales que tiene para defender el sistema democrático
y para defender su permanencia en el cargo que no le fue regalada. Ajá. El presidente Kuczynski llegó a la presidencia de la República en elecciones libres, neutrales y democráticas. Sí. Y ese mandato de 5 años se tiene que cumplir. No se puede interrumpir el orden constitucional por motivaciones políticas. Acá lo que está haciendo el fujiaprismo, con el lamentable apoyo de ese sector del Frente Amplio que representa a Marco Arana, intentar violentar lo que ha sido la voluntad popular expresada en el voto. El voto es la piedra angular del sistema democrático. Claro, es la base. Si nosotros, a través de vías indirectas, por razones políticas, vamos a violar la esencia de la democracia, que es el voto, a través de esta clase de acciones políticas, que en el fondo es la venganza del fujimorismo frente a una derrota electoral de Keiko Fujimori que nunca, digamos, asumió que había perdido la elección. Claro. Eso lo hemos conversado en varias oportunidades. Pero es solo eso porque, digamos, Máximo San Román, digamos, lo dice con claridad, tiene que ver no solo con eso, sino tiene que ver con que cada vez el Ministerio Público está más cerca de determinar que Fuerza Popular está igual o hasta más contaminada que otros partidos por donaciones que entre otros pueden venir de Odebrecht. Claro. Esos son los aspectos políticos, diría yo, ¿no? Ya, entonces no necesariamente constitucionales. Ya, de acuerdo. Pero yo me refiero al contexto de la crítica situación de nuestra democracia. Ya, de acuerdo. Entonces, la calidad de la democracia peruana, desde que Keiko Fujimori controla el poder legislativo, ha venido en declive. Está en caída libre. Entonces, ya, es decir, entonces, la actuación del Parlamento bajo el control de Fujimorismo no está dentro del estándar internacional de el modo de contrapeso, no es. Ha excedido claramente, digamos, eso que efectivamente tiene como mandato. Y frente a ello vemos que el presidente de la República a lo largo de este tiempo tampoco ha hecho uso de las armas que tiene desde el punto de vista constitucional para defenderse de frente a ese despotismo parlamentario. Vamos a entrar a esas herramientas, pero quisiera quedarme en el concepto inicial. Entonces, lo que usted dice, que este es un asunto que atenta a un principio básico del Estado de Derecho y que tiene que ver como que la piedra angular del sistema democrático es una elección legítima y transparente. El voto. Y una señora que pierde una elección porque no le gustó que ganara Pedro Pablo Kuczynski, no puede, solo porque no le gusta el presidente, buscar no sacar al presidente porque perdió frente a él, sino quitarle a la mayoría que votó por él el derecho de tener a ese presidente. Desconocer el resultado electoral. Este es un desconocimiento del resultado por la vía de la vacancia. Exacto, sin ninguna duda. ¿Por qué razón, además? El fujiaprismo está empleando una triquiñuela. Como es claro que el presidente tiene un fuero especial, está protegido, no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, emplean este mecanismo rápido en donde hasta ahora no prueban la incapacidad moral permanente. De acuerdo. Y ojo, recalco permanente. El caso más fácil para comprender lo que es la incapacidad moral permanente precisamente es el dictador Alberto Fujimori. Da un golpe de Estado, gobierna al margen de la Constitución y la ley, comete actos delincuenciales a lo largo del tiempo de manera permanente con Montesinos, viola derechos humanos, asalta el erario nacional, por ejemplo, toma 15 millones de dólares sin duda, para darle a Montesinos, ¿no? Huye del país, se fuga cobardemente, renuncia por fax. Eso es una conducta que inmoral permanente que demuestra incapacidad. ¿Cuál es la conducta inmoral permanente? No la han podido probar. Lo que ellos dicen es que hay un hecho concreto en el que el presidente está involucrado en lo que puede ser un conflicto de intereses y cuando le preguntaron varias veces mintió. Ese es el argumento. Bueno, el argumento que repiten la señora Letona y la señora Bartra, que han superado a la dupla Salgado-Marta Chávez. Pero ese es un argumento gaseoso, ese es un argumento ni siquiera político, ese es un argumento, diría yo, de combate político, ¿no? Miente. Pero diga usted, aterrice, ¿en qué consiste esto? ¿No? Se están refiriendo a un acto además anterior, ¿no?
que genera dudas, sí. Que genera suspicacias, sí. Y que el presidente no ayuda al hablar gente, para sí. Que el presidente no ha explicado bien, sí. Pero todo eso no es causal para vacarlo al presidente Kuczynski. Por ese caso por ese criterio de la incapacidad moral permanente. Entonces, si tienen esas dudas razonables, que se constituya una comisión investigadora en el Parlamento solo para indagar al presidente Kuczynski, si esa es la duda, ¿no? No solo ya Lavallato, sino toda la actuación pública de Kuczynski. Ahora, digamos, si su voluntad es aclarar el incidente y superarlo, pero si mantiene la voluntad que usted dice, que es sacar a como de lugar al presidente, van a insistir. Por esa razón se está alterando, se está amenazando el orden constitucional, y por eso he sostenido que estamos ante un eventual golpe de Estado. Estamos ante un golpe de Estado en marcha. Eso es lo real. Están haciendo todos los preparativos para el día jueves concluir con la votación en el golpe de Estado. Ahora, ¿y qué se puede hacer? Y en esta ocasión el fujimorismo daría su segundo golpe de Estado, pero esta vez desde el Parlamento, con el apoyo, con el triste apoyo del APRA, ¿no? Sí. Que uno revisando la historia del APRA resulta incomprensible cómo, con una vocación democrática, cuando ha tenido mayoría parlamentaria, siempre ha tenido esta tentación totalitaria. Sí. La tuvo con Bustamante y Rivero. Es verdad. Al final eso acabó en golpe. Sí. Actuó de manera similar en el primer gobierno de Belaúnde y eso acabó en golpe. Y ahora estaría también contribuyendo el APRA a otro golpe de Estado. Es decir, en nuestra historia republicana, desde el Parlamento, el APRA estaría en el triste papel de haber participado, por lo menos, en los actos previos que concluyen en un golpe de Estado, ¿no? Y eso me parece terrible, ¿no? Ahora, y en este caso, digamos, ¿cuál es la motivación del APRA para ese fin? Proteger a García. Sin ninguna duda. O sea, ese es el fin. O sea, digamos, García, o el APRA es García. Hoy día todos están abocados a buscar la manera de salvarlo de lo que puede ser sus implicancias en el caso de Lavallato. Eso a ver, es evidente que Barata no va a refutar lo que ha sostenido Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht ha señalado que ha financiado todas las campañas. Pero el cómo, la manera en que se realizaron esos aportes, a quién se les Odebrecht entregaba el dinero, la empresa. Ha dicho que Barata va a ser el que va a dar los detalles. Entonces, en 30 años de relación del APRA con Odebrecht, no hay que olvidar que la relación de García con Odebrecht viene desde el primer gobierno. Sí. Alan García le concedió la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz al patriarca de los Odebrecht. ¿No? Aunque y después él ahora que no lo conoce, ahora que lo ha visto una sola vez. Que los encuentros han sido protocolares. En fin. Entonces, creo que por razones políticas, el fujimorismo y el aprismo están empujando esta aventura golpista. Esa es mi opinión. O sea, digamos, entonces, tienen o temen que Barata hable y quieren que si habla lo haga en el marco de un escenario turbulento donde, digamos, el fujimorismo siempre ha sabido moverse porque son, además, digamos, movimientos de excepción, ¿no es cierto? Además, Glatzer, ¿cuál es el mensaje político del fujimorismo y el aprismo? A los fiscales, a los magistrados, a los funcionarios públicos en general. Nos hemos cargado al presidente de la República, no vamos a tener ningún problema en hacer lo mismo con ustedes, con el dedo meñique, ¿no? Entonces, eso es lo terrible de esto, ¿no? O sea, el mensaje es, mira todo lo que podemos hacer, así que alíñate a nuestros fines, ¿no es cierto? Y eso también puede motivar a que muchos funcionarios públicos actúen con temor. Ahora, yo confío que siempre hay gente que reacciona, que no se somete al autoritarismo, pero lo peligroso sería que luego en la eventual situación de vacancia del presidente se constituya pues una dictadura con un presidente o presidenta pues absolutamente controlada por el poder político del fujimorismo y el aprismo, ¿no? Si es que resisten, porque lo otro es que termine el fujimorismo gobernando sin haber ganado la elección, ¿no?
pero eso creo que ya desataría una situación de tensión social y política en el país terrible, ¿no? Ajá. Las consecuencias de un eventual golpe de Estado contra Kuczynski para el país van a ser sumamente dañinas. A nivel internacional, la imagen de país serio, estable, que viene progresando económicamente, que genera credibilidad y estabilidad jurídica, eso simplemente se hace añicos. Se va a caer. Se hace añicos. O sea, por ejemplo, en los 2 últimos años, solamente para nuestros oyentes que están siguiendo la conversación, el Perú ha sido sede de los eventos más importantes en materia económica, en materia de intercambio comercial, y eso ha sido producto de, como una señal, digo, un símbolo de que este es un país estable, un país que respeta las instituciones, un país democrático y un país, digamos, que avanza en la dirección que el mundo se está abriendo sus fronteras. Pero claro, con esto, olvídate, el Perú vuelve a ser lo que fue hace muchísimos años. Volveríamos a la normalidad, ¿no? Sí, pues, lamentablemente. O sea, hemos vivido una ilusión, hemos vivido un espejismo. Y la dificultad que tenemos los peruanos para vivir dentro del cauce democrático, ¿no? Es decir, la última elección, desde el punto de vista histórico y democrático, ha sido muy importante porque representaba una continuidad de la democracia como forma de gobierno que no habíamos tenido en el siglo pasado. La cuarta transición, ¿no? El cuarto gobierno democráticamente elegido. Entonces, que esto simplemente por razones políticas, partidarias y de venganza se destruya, me parece absolutamente Ahora revisemos lo otro que usted ha mencionado, doctor Cateriano. Lo de la OEA. Lo de la OEA, o sea, en el paquete no ha usado todos los mecanismos que podría para defender la democracia del avasallamiento fujimorista que está avanzando hacia un golpe. Uno es la OEA. Yo tengo la impresión, tiene un canciller además que ha estado muy vinculado al fujimorismo de los 90. Es decir, el señor Luna ha sido embajador del Perú en la OEA en ese momento. De pronto, por ahí... Pero no político, no de carrera. En todo caso, muchos dicen que tiene su corazoncito, pero yo creo que además el señor Luna es amigo personal muy cercano del presidente Kuczynski. Muy cercano. Entonces, Máximo San Román ha dicho que tenía 2 personas muy cercanas a Kuczynski, el señor Luna y el señor Zavala en su momento. Eran los dos a los que más escuchaba. ¿Por qué comento lo de la OEA? Por lo siguiente. ¿Qué pasa si el jueves el aprismo y el fujimorismo, con el apoyo del congresista Arana, vacan al presidente Kuczynski y se consume el golpe. El golpe de Estado? ¿Qué pasa? Ya el siguiente gobierno que se instale va a ser muy improbable que recurra a la OEA. Entonces, no es que, como algunos piensan, la OEA se va a demorar, no va a resolver, es inútil. No. Si el presidente Kuczynski ya presenta esta situación ante el secretario general o la comisión permanente de la OEA, que dicho sea de paso, creo que mañana tiene la sesión, la última sesión del año, ¿no? Ya el trámite se inicia, y en la eventualidad de que se dé el golpe de Estado, la OEA posteriormente, con la aplicación de la Carta Democrática, podría restituir en el poder a Pedro Pablo Kuczynski. Eso es algo que no hay que perderlo de óptica. Claro. Entonces, es un riesgo inminente, es decir, está por producirse un golpe, y advertimos a la comunidad internacional, a la OEA, que digamos tome medidas y aplique lo que está previsto además en una carta democrática que se hizo en el Perú a propósito de todo lo que hemos vivido en nuestro país. Que forma parte de nuestro esquema jurídico. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque es un convenio internacional y los convenios internacionales... Ya, de acuerdo, pero eso tendrá que hacer hoy día o mañana. Ya estamos tarde, pero yo quiero recalcar lo siguiente. Si el presidente Kuczynski es vacado el día jueves, hay que defender no solo su permanencia, sino en la eventualidad que lo vaquen, el retorno. Y un instrumento para garantizar y pelear ese retorno y esa restitución sería la aplicación de la Carta Democrática. Y ojo, ya no tenemos secretarios generales de la OEA timoratos o sometidos a los gobiernos. Yo creo que la actuación de Almagro, dicho se pasa, que acá muchos periodistas no confiaban en él. La actuación que ha tenido
frente a la dictadura de Maduro de Venezuela ha sido clarísima. Es verdad. Hace pocos días, inclusive, en una situación menos grave en el Ecuador, ha acogido el pedido sobre las supuestas alteraciones constitucionales que estarían pero afectando. Aquí, inclusive, doctor Cateriano, en el último proceso electoral, acogió, digamos, el hecho de que uno de los candidatos, que era Julio Guzmán, fue a pedir y a decirle a la OEA que lo que estaba pasando acá era, digamos, un avance hacia una elección con problemas de legitimidad, ¿no? Y se pronunció también públicamente con eso. Ese es un mecanismo. Y el otro, el presidente Kuczynski directamente dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ajá. Al presidente Kuczynski se le está vulnerando el derecho de defensa, se está vulnerando el debido proceso en este trámite de la vacancia y la presunción de inocencia. Ahora, ese es un proceso más largo, ¿no? Claro, pero ojo, es más largo, pero igual... iniciarlo, dice usted, de todas maneras. ¿Por qué razón? Porque hay pronunciamientos ya en ese sentido, ¿no? El caso Petro en Colombia, por ejemplo, que tiene que ver ahora, con esto. ¿Por qué la medida en favor de los magistrados del Tribunal Constitucional ha salido tan rápido? Porque ya hay un expediente en giro, ¿no? En el caso del presidente Kuczynski todavía no hay nada. No, pero en el caso del Frontón es también porque claro, es por reclamo de los familiares. Pero es seguimiento a la sentencia de la Corte. De Durán y Ugarte. Claro, exactamente. Pero por eso digo, hay una carpeta, por eso entonces, hay claro. una línea en la cual... Entonces, creo que todos estamos obligados a defender la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y defender el orden constitucional. Y por esa razón exhortamos públicamente al presidente Kuczynski que haga eso. Ahora, que pida a la OEA la aplicación de la Carta Democrática y que recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Este lenguaje del fujimorismo, que es un intervencionismo, mire, esas son argumentaciones políticas. Y luego, más adelante, estas bravatas de los fujimoristas sabemos cómo acaban. Como acabaron las bravatas de Ciura y compañía. Acaban muy tímidamente. Ahora están envalentonados, están envalentonados por la inmunidad parlamentaria, por el poder político. Pero ojo, acaban como Fujimori preso. Fujimori quiso salir de la competencia de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana porque sabía que se le venían los casos Cantuta, Barrios Altos y otros. Eso es lo que quería impedir, bajo el argumento de la soberanía y todo ese tema. Y ahora eso lo tiene que tener en cuenta Galarreta, es decir, Galarreta no puede desacatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se pondría al margen de la Constitución y la ley, ¿no? Sí, no, eso sería peligroso. Y lo otro, el amparo, por ejemplo, hay 2 amparos que han presentado dos abogados. Ayer corría el rumor que también en provincias se iban a presentar algunos amparos el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo, a ver, acá hay una sensación de impotencia, ¿no? Frente a la timidez del gobierno para defenderse, y ya la gente también empieza a tomar otra clase de acciones, ¿no? Porque no queremos, ¿no es cierto?, que el sistema democrático se caiga. Colapse. Así de sencillo, ¿no? Sí. Ahora, y las otras cosas, digamos, que se han mencionado también, es decir, el presidente de la República de aquí al jueves es muy difícil que lo pueda hacer, pero los 2 vicepresidentes se han pronunciado ya en la lógica de que si se va el presidente, lo vacan, ellos van a asumir y van a hacer que se respete el plazo constitucional. Digamos, ahí si uno siguiera la línea constitucional, uno diría eso es lo que corresponde, pero otra es la línea que la política va imponiendo. Es decir, lo que dice Máximo San Román, por ejemplo, es que el Fujimori buscaría cooptar a esos 2 vicepresidentes y tenerlos ahí formalmente, pero ellos seguir llenando los espacios en instituciones que le conviene, por ejemplo. A ver, yo creo que las declaraciones el tuit, porque no ha declarado Martín Vizcarra, nuestro embajador en Canadá, y las declaraciones de la señora Arauz han sido poco afortunadas y elegantes. En medio de, digamos, en medio de este problemón político monumental, lo que tenemos que hacer es defender la permanencia del presidente Kuczynski, no hablar de sucesiones, ¿no?
Entonces, bueno, ellos deberían estar en primera línea. Ellos deberían estar defendiendo, ojo, porque aquí mucha gente está siguiendo, solamente quiero decirle, mucha gente lo que dice es que quieren entender, está clarísimo el punto de vista constitucional, convencional y todo eso, pero desde el punto de vista de qué hacer con aquello que a la gente le genera duda, en tanto el comportamiento del presidente puede inclusive haber estado vinculado a un hecho ilegal. Entonces lo que dicen es, Pedro Cateriano está diciendo entonces que nos olvidemos de ese hecho que puede ser grave, o está refiriéndose básicamente a que eso se tiene que reconducir debidamente y lo que hay que defender es el sistema democrático. Lo que hay que hacer es respetar la Constitución. Entonces, si hay dudas, yo he dicho que hay dudas. También he señalado que el presidente no ha convencido. Pero la forma de aclarar esto no es destituyendo, vacando al presidente. La forma es, si hay dudas, apoyar la investigación en la Fiscalía. Que el Parlamento, por ejemplo, forme una comisión de investigación sobre ese caso. Solo sobre ese caso, y si quieren ampliarlo, sobre la actuación pública de... Y si logra determinar en esa comisión que el presidente sí incurrió en conflicto de intereses, inclusive en algún con afecto ilícito, ¿qué cosa se hace ahí? Se espera que termine su mandato, final de su mandato, y se le procesa. Como ha ocurrido con todos los presidentes, como ha ocurrido con el expresidente Humala, como ha ocurrido con Alan García en el caso de los petroaudios y los narcoindultos. Se esperó el final de su mandato. Cuando el señor Alan García ocultó su hijo, ¿alguien lo acusó de incapacidad moral? No. No, pues. Cuando el expresidente Toledo hizo algo similar negando a Saraí, ganó las elecciones. ¿Y a alguien se le ocurrió acusarlo de incapacidad moral? No, a pesar de que tenía una oposición feroz, Toledo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esto es algo burdo. Acá lo que ha habido es un aprovechamiento del fujimorismo y del aprismo para usar la mentira, confundir a la gente y aprovechar que muchas personas desconocen los procesos constitucionales y claro, vemos a la señora Salgado permanentemente en la televisión y van formando una corriente de opinión pública. Nadie está pidiendo tapar, proteger al presidente Kuczynski. Si el presidente Kuczynski ha cometido un delito, que sea sancionado, pero cumpliendo los trámites, es decir, que lo investigue el Ministerio Público. Si el Ministerio Público encuentra indicios de la comisión de delito, el 29 de julio ya no tiene esa protección, puede ser acusado constitucionalmente, puede ser investigado sin ninguna limitación. Pero mientras tanto, protejamos el orden constitucional y democrático. De eso tengo que terminar preguntándole, ¿se ha conocido que Alberto Borea va a ser el abogado del presidente? Bueno, le deseo la mejor de las suertes. Es una buena decisión, creo, ¿no? Yo creo que es un... Estuvo aquí el viernes y mucha gente comentó... Es un abogado competente, conoce el derecho constitucional, tiene las convicciones democráticas y los pergaminos suficientes, y sobre todo, la claridad conceptual. Acá lo que se requiere es explicar bien a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Nosotros no queremos la impunidad del presidente Kuczynski en la eventualidad. Lo que queremos es que se aplique la Constitución y la ley. Y ojo, juicio político, porque ayer veía un debate de los parlamentarios, ¿no? Para justificar sus atropellos jurídicos dicen, no, pero esto es un juicio político. Entonces, bajo esa lógica del juicio político, ¿pueden violar la Constitución, violentar los procedimientos? Sí, porque el argumento es, además, dice que nosotros no somos un fuero judicial, nosotros no tenemos que seguir, jueces, ¿no? Claro. Estamos por encima de la Constitución y la ley. Nadie en un sistema democrático está por encima de la Constitución y la ley. Y valdría la pena que esos congresistas lean la Constitución. No, y las resoluciones del Tribunal Constitucional que han salido hace poco, cuando ellos pretendían buscar defender a sus propios líderes, ¿no? Caso Tineo Cabrera, caso Nadine Heredia, o el papelón que acaban de hacer acusando constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero ya digamos, es un papelón internacional. Y la Corte ya les ha dicho, ¿no? Claro, este es un bochorno que ocasiona el fujiaprismo al país y que indudablemente afecta la imagen internacional. Doctor Pedro Cateriano, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. Y una feliz Navidad. De igual modo, vamos a una pausa y regreso en un instante aquí en No hay Derecho. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado
e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Ocho y 40 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en comunicación telefónica con el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, que ha tenido la gentileza en medio de sus actividades de contestar esta mañana nuestra llamada. Señor ministro, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, qué gusto escucharte. Oh, el gusto es mío, muchas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, nos hubiera gustado a estas alturas y en general estar conversando de otras cosas, pero digamos inevitablemente lo que puede pasar el jueves es lo que nos ocupa. Acabo de conversar con el ex presidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano, y él ha planteado algunas salidas que legítimamente el presidente podría utilizar, habida cuenta. Dice él que aquí hay un atentado contra el sistema democrático en curso, pero antes de plantear las alternativas que él sugiere, quería preguntarle si ustedes tienen la misma evaluación, es decir, que aquí hay motivaciones para, por supuesto, preocuparse por un hecho que el presidente tiene que aclarar, pero no para vacarlo, y que esto puede constituir o no algún nivel de interés subalterno por traerse abajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es la interpretación o la evaluación que tienen ya a la luz de todo lo que ha pasado? Mire, Glatzer, no he escuchado la entrevista con el señor Cateriano, pero le puedo decir lo que he venido diciendo hace ya un par de semanas. Aquí no está habiendo un respeto al debido proceso. Se ha interrumpido un proceso en el cual el presidente Kuczynski estaba citado como testigo en la comisión Lavajato. De repente, no sé por decisión de quién, no sé cómo, de testigo pasa a la calidad de investigado, porque eso es lo que hace al solicitar información sobre a la empresa Odebrecht, que lanza dos cartas, una en la que aparentemente él tendría que ver con un conjunto de erogaciones de dinero que finalmente él ha dicho que no tiene nada que ver con casi la totalidad de ellos, salvo una, y luego aparece una segunda carta de la empresa diciendo, oiga, todo lo vimos con Sepúlveda, y eso fue legal, bancarizado, con contrato, con factura, y se pagó impuestos y además entregaron los productos del trabajo. Es decir, no eran mecanismos para esconder una subvención o coima. Pero allí hay un proceso que se interrumpió, porque la última comunicación que hace el presidente a la comisión es el 14 de diciembre. La respuesta ya no de la comisión, sino del Congreso, es el proceso de vacancia el día 15. Luego, para iniciar el proceso de vacancia, ellos tienen que probar que hay una incapacidad moral permanente. Sí. Eso no ha existido. Y recién probando que hay una incapacidad moral permanente, pueden abrir el procedimiento de vacancia. Aquí se han juntado esos dos momentos del proceso de vacancia. Ajá. Cuando la vacancia se produce por muerte natural, por ejemplo, hay un hecho que la motiva. Es un hecho incontrastable. Pero no es incontrastable decir que este señor presidente tiene incapacidad moral permanente. Tiene que ser demostrado fehaciente y consistentemente. De acuerdo, pero no justamente, ministro, permítame que... En tercer lugar, Glatzer, tercer lugar, el presidente va a ir el jueves a una asamblea que es su juzgador. Pero en esa asamblea, en donde tiene el rol de juzgador, porque este es el único acto jurisdiccional que no tiene el Poder Judicial y lo tiene el Congreso, hay dos fracciones importantes, además de alguna otra, pero dos importantes, Fuerza Popular y el APRA, que han manifestado sin escuchar al presidente que van a votar por la vacancia. Sí. Es decir, él no va a un acto en donde se garantiza la imparcialidad de su juzgamiento, sino va ante una asamblea que ha tomado ya un punto de vista a cumplir un mero trámite para poder consumar la voluntad que viene de antes. Sí, yo he marcado este tema, me parece importante, porque una democracia es una democracia en la cual debe respetarse los procedimientos. Sí, ministro, como sobre usted, eso sí. Antes se le dé la oportunidad de demostrar su inocencia o, en el caso contrario,
que los otros demuestren las razones de su culpabilidad. Ahora, entonces, señor ministro, en relación o siguiendo, digamos, con atención lo que usted nos ha planteado, ¿usted cree que esto atenta contra el debido proceso y que básicamente lo que va a pasar el jueves es un asunto formal que, lejos de constituirse en un escenario de respeto a la defensa o al debido proceso, va a ser, digamos, en fin, una deliberación política, un linchamiento político que ya está predeterminado? Se atenta contra el debido proceso y se ha roto el debido proceso. Esa es la afirmación mía, se ha roto el debido proceso. De acuerdo. La respuesta a eso es, oye, esto es un asunto político, pero lo político no es el reino de la arbitrariedad. Cuando la Comisión Tejada pretendió preguntarle al expresidente García sobre materias que no le había avisado cuáles eran, ¿qué hizo el presidente García con sus abogados? Fue al Poder Judicial y dijo, será muy Congreso, pero tiene que respetar el debido proceso. Tiene que decirle sobre qué lo van a interrogar para que él pueda preparar su defensa. Y ganó. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora, y García ganó en el Poder Judicial eso e impidió que la media comisión investigara, que era, digamos, una cosa que iba en contrario de lo que muchos creíamos debería pasar. Pero entonces, si es que están más que investigara, Glatzer, más que investigara, lo que él planteó es que se le dijera de qué lo iban a interrogar. Sí, sin duda, pero la consecuencia práctica o lógica de lo que llevó al Poder Judicial terminó no solo, digamos, diciéndole a la comisión que lo cite debidamente, sino terminó anulando todo lo que tenga que ver con él en esa comisión. Pero mi pregunta va por otro lado. Entonces, si se ha roto el debido proceso y hay un prejuicio y ya va a ser una mera formalidad, ¿qué explica entonces esa voluntad que ha generado en el Congreso cierta afinidad entre varias agrupaciones que en otro contexto de repente no hubieran estado juntas? Está el fujimorismo, el APRA, una parte de la izquierda. ¿Cuál es la motivación central, cree usted, política? Yo no voy a especular sobre eso. Yo estoy haciendo política, no análisis político. El análisis político me lo guardo para mí. Yo no voy a especular sobre eso. Me sorprende y me llama la atención una premura rayana en el frenesí. Tiene que ser vacado el día viernes, el día jueves. Tenemos que apurar los procesos. No tarden 3 días en citar la segunda reunión. Cítenla en la tarde y ya cumplimos con la formalidad de que 2 sesiones consecutivas convoquen al proceso de vacancias. ¿Por qué la premura? ¿Por qué la agilidad? ¿Por qué este frenesí por acelerar los procesos? Si el señor Kuczynski, el presidente de la República, es culpable y están tan convencidos de que es culpable, sea porque haya cometido una falta, sea o un delito, sea porque ha mentido, si eso es tan claro, da lo mismo que sea en diciembre, que sea en enero o en febrero, pero agotemos las instancias en las cuales el acusado pueda levantar las acusaciones que se le hacen y los acusadores puedan probar fehacientemente sus dichos. Ahora, pero digamos, usted dice que está haciendo política y no está haciendo análisis, pero a la base de hacer política tiene que haber pues una lectura de los hechos y más o menos tener claro hacia dónde están yendo los actores y qué quieren conseguir. Yo tengo la impresión, y lo he dicho hace tiempo, que lo que el fujimorismo quiere es tomar el poder y evitar que finalmente sigan investigando a sus líderes por el caso Lavallato. Me da la impresión de que por ahí es que va, digamos, la motivación. Si no, no se explicara o no se explicaría. Por eso es que el APRA se ha sumado a eso también, porque están en la misma lógica de proteger en ese caso a Alan García. Y hay otros en el Congreso que son oportunistas, que con la lógica de que se vayan todos, creen que pueden pescar a río revuelto. Eso me parece que está a la base de esta voluntad del fujimorismo de hacerlo de esa manera, lo que no significa que no se tenga que desarrollar algún proceso de investigación serio sobre los aspectos que han generado dudas efectivamente en la actuación del presidente. Mire, esa interpretación que usted tiene puede ser. Tenemos un hecho que a mí me parece incontrastable. La empresa Oder está administrando información que está produciendo ladrillos de ruptura del debido proceso y de vacancia de un presidente de la República. Ese es un hecho. ¿Por qué la empresa Oder administra la información que tiene sobre los distintos actores políticos? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Debería entregar toda la información, porque si no, lo que está ocurriendo, Glatzer, es que el país que quiere vencer y resolver el problema de la corrupción está perdiendo.
Ahora, pero ¿por qué cree usted que Odebrecht ha decidido saltar de lo judicial a lo político? Bueno, habrá que preguntarle a Odebrecht. Bueno, ha olido dónde está el poder, pues, y ha dicho, los fujimoristas me garantizan probablemente más impunidad. Lo que es un hecho también es que en este momento hay un proceso de negociación entre el gobierno, a través del procurador del Ministerio de Justicia y la empresa Odebrecht, alrededor de los fondos de una venta de un proyecto Chaya. Si se aplica a plenitud el decreto 003, la empresa va a tener que dejar esos fondos para un fondo de contingencia que se haga cargo de los daños, multas, deuda con los trabajadores, etcétera. Justo en ese momento de negociación aparece esta información que finalmente propicia la vacancia de un presidente. De acuerdo, entonces podríamos decir que Odebrecht está interesado en más bien evitar que la negociación, digamos, sea favorable para el Estado peruano y ya se ha, digamos, guarecido frente al gran poder que tiene el fujimorismo en el Congreso, que de repente le ha garantizado una mejor situación. No lo sé. Pero podría ser. Hechos. Ya, pero... Yo menciono hechos. Sí, y el otro asunto, bueno, Máximo San Román, que estuvo aquí temprano, él lo que dijo es, esta es una venganza de Odebrecht por el Cerro Redo 3, así lo dijo de claro. ¿Usted más o menos coincidiría con eso? Bueno, yo menciono hechos. Sí, hoy día he conversado con él. Pero la otra pregunta que le quiero hacer es, acabo de hablar con Pedro Cateriano y él plantea dos salidas que todavía el presidente tiene, bajo el marco no de que no se investigue el hecho que efectivamente genera dudas a mucha gente, sino en defensa del sistema democrático. Una es que pida a la OEA que active la Carta Democrática por riesgo inminente contra el sistema democrático, y por otro lado que el presidente directamente vaya o escriba o le pida a la Comisión Interamericana que, digamos, se pronuncie sobre un hecho que puede desfavorecer tremendamente el sistema democrático que tanto nos ha costado recuperar y cuidar durante tantos años. ¿Qué piensa de esas dos posibilidades? Mire, quien dirige la política exterior es el presidente de la República. Yo me imagino que todas esas opciones deben estar sobre su mesa. Deben estar evaluándose sobre todo. ¿Y qué cosa pasaría si es que el jueves esto se consume? Es decir, terminan vacando al presidente de la República, porque cosas así como van parecería que en ciertos grupos por lo menos ya son irreversibles. ¿Qué cosa va a pasar en términos del gobierno? Es decir, la continuidad de los vicepresidentes, que ambos se han pronunciado ya ayer que ellos pelearían porque efectivamente se respete su mandato hasta el 2021. ¿Le ha parecido correcto en términos políticos ya pronunciarse sobre eso desde los vicepresidentes? ¿Le parece que eso va a producirse si es que el presidente es vacado? Mire, yo no quiero hacer autopsia antes de tiempo. En este momento es el momento de hacer respetar el debido proceso. Y vamos a seguir trabajando y peleando por eso. Esa es mi íntima convicción. No estoy peleando por decir, decláralo inocente, pero estoy en contra de que digan sin fundamento es culpable. Lo que necesitamos es un debido proceso en donde pueda uno levantar los cargos y otros probar los cargos. De lo contrario, retrocedemos de una democracia liberal con instituciones y con procedimientos y con procesos debidos a una democracia tumultuaria. No estoy de acuerdo con eso. Ministro, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Hemos tenido un problemita al final de comunicación, no se escuchaba muy bien, pero ha quedado claro su punto de vista. Vamos a esperar al día jueves. Nosotros ya, yo lo he expresado aquí en más de una oportunidad, creo que los hechos que han generado toda esta situación tienen que ser encausados debidamente, se tienen que investigar, determinar si hay ahí algún nivel de responsabilidad, pero efectivamente no se puede jugar al ritmo de quienes efectivamente quieren traerse abajo el sistema democrático o controlarlo o acondicionarlo, digamos, a lo que ellos le gustaría que sea. Y eso creo que no es defender a Pedro Pablo Kuczynski como persona frente a estos hechos, sino defender los basamentos fundamentales de un sistema democrático. Muchísimas gracias, señor ministro. Muy amable. Gracias. Que le vaya muy bien, muy amable. Ha sido el ministro de Defensa que ha conversado con nosotros. Entonces, ya no tengo tiempo para más, ¿no? Tengo que... sí, vamos cerrando ya. Carlitos, tengo que decir, había estado invitado Alberto Bengolea, ¿no? Que ha sido nombrado presidente, no nombrado, ha sido elegido presidente del Partido Popular Cristiano. Su secretaria general es Marisol Pérez Tello,
y lo habíamos invitado, pero ha tenido problemas, parece, con el tráfico y no ha llegado. Vamos a invitarlo para otro día a recoger su punto de vista sobre estos temas también. Pedro Cateriano dio cuenta de esta elección que está habiendo en este momento sobre 4 vocales supremos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque hay por lo menos 2 claramente identificados que, tengo la impresión, apuntan a llegar para buscar la impunidad de algunos personajes políticos que en este momento están promoviendo este escenario también de inestabilidad política. Ojo, y muchas personas lo están, y me parece bien, diciendo en las redes sociales. No se trata de defender al presidente de la República frente a un hecho que yo personalmente creo que sí configura conflicto de intereses, y me parece que él debió separar la función pública de la labor privada, sobre todo en aquello que podía en algún momento tener vínculo. Pero lo que yo reclamo, y reclamamos todos los que defendemos, y siempre hemos defendido el sistema democrático, que todo tiene que hacerse respetando el debido proceso y llevando al escenario natural donde se tiene que, si la vocación fuera a resolver el asunto, para que se pueda determinar responsabilidad y sancionarlo en los tiempos que la propia Constitución establece. Lo otro es hacerle el juego al fujimorismo para que ellos, y lo repito, se hagan del poder sin haber sido elegidos. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.